Bienvenidos de nuevo a Resumen de Pelis. Hoy les presentaré una película de thriller criminal de 2005 titulada Revolver. Se revelará la trama, así que tengan cuidado y sigan atentos. Después de 7 años de prisión, el jugador de apuestas Cockney Jake Green finalmente es liberado. 2 años después de su liberación, él y su hermano Billy visitan uno de los casinos más importantes de la zona, con la intención de recuperar el dinero que les debe el dueño del casino, la jefa del crimen, Dorothy Macha. A pesar de las advertencias de su guardaespaldas Paul, Macha permite que Jake se una a su juego privado. En el camino hacia arriba, Jake duda en tomar el ascensor debido a su claustrofobia, pero los otros guardaespaldas le recuerdan que tendrían que subir 20 pisos, así que, a regañadientes, toma el ascensor, tratando de controlar su ataque de pánico. La primera apuesta de Jake es un lanzamiento de ficha contra otro jugador en la mesa, y pierde, pero lo hace a propósito. Está haciendo que Macha sienta una falsa sensación de seguridad para que cuando apueste de nuevo con él, Jake gane esta vez. Billy y Jake salen apresuradamente del casino con bolsas llenas de dinero, pero en su camino hacia afuera son detenidos por Zack, quien les dice que están en peligro y que puede ayudarlos, luego le entrega a Jake su tarjeta de negocios. Esta vez, Jake decide tomar las escaleras, pero antes de poder bajar siquiera un paso, se desmaya y cae por las escaleras. En la tarjeta de negocios estaba el mensaje: «Toma el ascensor». Jake es trasladado de urgencia al hospital. Macha le dice a Paul, ansiosa, que Jake seguramente querrá una venganza más grande después de 7 años en prisión, especialmente después del incidente con su cuñada. Así que Macha ordena a Paul contratar al mejor asesino del negocio para que se ocupe de Jake en el hospital. A Jake se le informa que no se ha encontrado una causa clara para su desmayo, por lo que debería irse a casa y descansar mientras espera los resultados de los análisis de sangre. Billy se va a casa, mientras Jake lleva a los guardaespaldas para protección. Sin embargo, todos los guardaespaldas son asesinados tan pronto como llegan. Jake escapa por poco de la muerte porque encuentra una tarjeta en el suelo que dice «Recógela», así que se agacha a hacerlo. Intenta escapar en un coche, pero el conductor también es disparado. Afortunadamente, Zack llega justo a tiempo para salvarlo y llevarlo consigo. El asesino a sueldo, Sorter, no puede entender por qué falló, ya que nunca antes había fallado, y especula que alguien debió haberle advertido a Jake. Pero cuando Macha lo regaña, Sorter dice que falló porque tenía un mal presentimiento. Mientras tanto, Zack lleva a Jake a conocer a su socio, Abby, quien tiene los registros médicos de Jake en la mano. Los resultados de las pruebas revelan que Jake tiene una enfermedad rara en la sangre y morirá en 3 días. Los hombres le ofrecen a Jake su protección bajo 2 condiciones innegociables. Debe darles todo su dinero y hacer todo lo que le pidan, incluyendo responder cualquier pregunta. Le dan 3 horas para decidir, pero Jake se va sin decir una palabra porque cree que están tratando de engañarlo. Los resultados que recibe del hospital son los mismos, pero Jake piensa que el laboratorio ha sido sobornado por Zack y Abby, así que busca una segunda opinión de su médico privado, quien le da el mismo diagnóstico. Después de amenazar al médico con una pistola para asegurarse de que nadie lo haya sobornado, Jake admite que no tiene otra opción. Después de retirar dinero del banco, Jake regresa para aceptar el trato de los hombres. Mientras daban un paseo, Abby explicó que eran prestamistas, y sería el dinero de Jake el que usarían para prestar. Después de visitar a su primer cliente para entregar dinero, Abby le pidió a Jake que contara su historia con Macha. Macha alguna vez tuvo 3 secuaces muy tontos, conocidos como los Three Eddies. Perdieron a su distribuidor antes de un gran juego, y sabían que Jake era un buen jugador, así que lo llamaron para que lo reemplazara. Jake quería negarse, pero amenazaron a la familia de Billy, obligándolo a aceptar para protegerlos. Durante el juego, los otros jugadores en la mesa comenzaron a insultar a Jake y a su madre. Jake no lo soportó, así que abrió fuego. Se apagaron las luces, el dinero desapareció, y lo siguiente que supo es que alguien lo había delatado. Jake fue interrogado por la policía. Para evitar que hablara, amenazaron a su sobrina y mataron accidentalmente a su cuñada cuando intentó proteger a su hija. Jake no les dijo a los policías que Macha había organizado el juego y fue sentenciado a 7 años de prisión. Durante ese tiempo, los Three Eddies de alguna manera enfurecieron a Macha, lo que resultó en que Macha se encargara de ellos, como si fuera cemento. Después de visitar varios clientes, Zack envió a Jake a quedarse en una posada. Mientras tanto, Macha y Paul se reunieron con el jefe del crimen Sam Gold, quien era considerado el modelo a seguir por todos los demás jefes criminales. Sin embargo, Gold nunca recibía invitados,
por lo que se encontraron con su asesora, Lily Walker, quien aceptó mediar en un trato de drogas para Matcha. También le recordó que a Gold no le gustaba la atención y nunca daba segundas oportunidades. Algún tiempo después, Jake dio más dinero a Zack y Abby antes de que le preguntaran sobre su tiempo en prisión. Mientras jugaba al ajedrez con Abby, Jake recordó que tenía dos opciones: 14 años de prisión común o 7 años en confinamiento solitario. Así que eligió el confinamiento solitario. Su celda estaba ubicada entre dos hombres. Uno era un maestro de ajedrez y el otro un estafador que llevaba mucho tiempo allí. Aunque nunca hablaban directamente, sabían todo el uno del otro. Durante los primeros 5 años de su condena, los tres se comunicaron enviando mensajes a través de los libros de la biblioteca, y así fue como Jake aprendió la fórmula para ganar todos los juegos del mundo. Los dos hombres habían planeado una fuga y le prometieron llevar a Jake con ellos. Pero cuando finalmente huyeron, desaparecieron sin decir una palabra, dejando a Jake atrás. Cuando Jake fue liberado 2 años después, descubrió que esos dos hombres se habían llevado todo su dinero, dejando solo una nota que decía: «Solo puedes volverte más inteligente jugando contra un oponente más inteligente». Así que Jake comenzó a usar esa fórmula para hacerse rico en varios casinos. Con el tiempo, Jake siguió trabajando con muchos clientes y prestando su propio dinero. También tuvo que amenazarlos si no pagaban, pero no podía hacerle daño a gente inocente y desesperada. Mientras tanto, Abby y Zack estaban encadenando una pared a un camión, y cuando tiraron, la pared se rompió, lo que les permitió robar una caja fuerte del otro lado. Esa caja fuerte contenía el polvo que Matcha había prometido a Lily. Cuando Matcha descubrió que lo habían robado, envió a Paul para resolver el problema por cualquier medio necesario. Paul buscó a su rival, el jefe de la triada Lord John, quien aceptó suministrarles el polvo temporalmente, pero a un precio exorbitante. Jake, Zack, Abby y su equipo fueron al hotel donde se iba a realizar el intercambio. Se colaron en la habitación junto a los matones, perforaron un agujero en la pared y bombeaban gas anestésico, dejando dormidos tanto a los hombres de Matcha como a los de John. Luego robaron el dinero y el polvo, montando la escena para hacer que pareciera que Matcha había robado a John y viceversa. Algún tiempo después, Jake recibió una llamada de Billy, quien le dijo que había preguntado por ahí, y descubrió que Zack y Abby eran tan peligrosos que ni siquiera Gold se atrevería a enfrentarse a ellos, así que Jake debería alejarse. Jake no escuchó y continuó trabajando, donde le pidieron que disparara a un cliente aterrorizado. Se negó e intentó disparar a Abby, pero se dio cuenta de que la pistola estaba vacía antes de que Abby lo noqueara. Jake despertó horas después en la posada y recibió una llamada de Abby, quien le dijo que había sobrevivido al tercer día, así que debería ir a hacerse un chequeo. Después de ser visitado por su sobrina y Billy, quien le dejó una pistola por si acaso, Jake fue a ver a un médico, quien confirmó que el diagnóstico inicial estaba equivocado y que Jake estaba perfectamente saludable. Intentó llamar a Abby para obtener respuestas, pero Abby solo le dijo que tendría que esperar. Mientras tanto, Paul recopiló información y descubrió que el nombre de Jake estaba vinculado con todos los problemas que sus hombres habían enfrentado. Así que Matcha le ordenó matarlo. Cuando Jake regresó a la posada, Abby y Zack lo estaban esperando y le advirtieron que los matones de Matcha estaban esperando dentro de la habitación. Jake corrió y los matones lo persiguieron, pero logró escapar, especialmente cuando uno de ellos resbaló y se disparó accidentalmente. Los otros criminales encontraron el cuerpo y asumieron que Jake lo había matado. Jake fue a encontrarse con Abby y Zack en su oficina, donde confesaron que siempre supieron que Jake no les estaba diciendo toda la verdad sobre el trato antiguo con el grupo de los Eddie. Esos tres tontos habían estado esperando a Jake cuando salió de la prisión, con la intención de matarlo por haberlos despedido Matcha. Para salvar su vida, Jake les ofreció un trato a los Eddie. Cada mes les daría un 3% de cualquier dinero que le prestaran. Al principio, solo uno de los Eddie aceptó, pero después de ver que Jake cumplía su palabra, todos querían entrar, pero esta vez a una tasa del 4%. En realidad, Jake estaba pagando a cada Eddie con el dinero de otro Eddie, por lo que no perdía nada en absoluto. En algún momento, los Eddie se quedaron sin dinero para prestar, así que pidieron prestado a Matcha, quien rápidamente se interesó en el misterioso hombre que estaba ganando dinero para el grupo Eddie. Después de jugar con la fórmula y hacerse rico, Jake eligió ese momento para irse de vacaciones con su hermano y su sobrina, y fue entonces cuando Matcha mató al grupo Eddie por no devolverle el dinero. Hablando de Matcha,
Él estaba cenando en un restaurante elegante cuando sus hombres llegaron para informarle que Jake había escapado. Sorter notó a la amante de John disfrazada de camarera, así que la disparó antes de salir del restaurante para perseguir a su conductor. Sin embargo, sus habilidades de tiro seguían siendo malas y solo la hirió en lugar de matarla. Antes de morir, ella logró dispararle un dedo a Macha en medio del caos. Más tarde, Sorter fue enviado al escondite de John para matarlo a él y a sus hombres. Volviendo a Jake, él seguía hablando con Zack y Abby mientras jugaban al golf en la azotea. Ellos explicaron que nadie había conocido a Gold porque en realidad él no existía. Era simplemente la encarnación del ego y la codicia. Solo tenía poder sobre aquellos que creían en él. Entonces, lo que Jake necesitaba hacer era cambiar las reglas sobre lo que permitía que lo controlara. Después de eso, Jake retiró todo su dinero restante del banco y lo donó todo. Se coló en el dormitorio de Macha mientras luchaba con las voces en su cabeza, que representaban su ego. Jake se disculpó con Macha por haberlo engañado para que le diera su dinero, admitió que Macha era el mejor jefe del crimen y dijo que había hecho una donación a su nombre antes de irse. Para enfrentar sus miedos, Jake entró en el ascensor, pero se atascó en el piso 13. Mientras trataba de superar su pánico, tuvo una conversación en su mente donde rechazó su ego, finalmente saliendo del juego como un hombre libre. Cuando el ascensor comenzó a funcionar nuevamente, Jake llegó al piso de abajo y vio a Macha esperándolo con un arma en la mano. Consumido por su propio ego, Macha se había vuelto desequilibrado, pero Jake permaneció calmado y simplemente caminó a su lado, lo que volvió loco a Macha porque no podía entender por qué alguien no le tenía miedo. Comenzó a llorar, dándose cuenta de cuán profundamente humillado se había vuelto. A la mañana siguiente, Paul llevó a Macha todos los periódicos locales, mostrándole que su nombre estaba en las portadas. Jake no había mentido cuando dijo que había donado en nombre de Macha, y ahora todos pensaban que el jefe del casino se preocupaba por la comunidad. Macha estaba complacido de tomar el crédito, pero esta alegría fue de corta duración. Paul también le informó que Jake tenía la droga y los estaba engañando a todos. Paul, Sorter y el resto de los matones de Macha fueron tras Billy, quien logró esconder a su hija en un armario cuando se dio cuenta de que uno de sus guardaespaldas lo había traicionado. Cuando lo encontraron, Billy fue golpeado durante el interrogatorio, y aunque dijo con sinceridad que no sabía dónde estaban Jake ni la droga, no le creyeron. Los métodos de Paul se intensificaron, y Sorter comenzó a sentirse incómodo, especialmente cuando sacaron a la niña del armario después de escuchar sus llantos. Rechazando dañar a un niño, Sorter rechazó su propio ego y comenzó a matar sistemáticamente a sus compañeros matones, pero cometió un error al final y fue asesinado. Mientras tanto, Macha fue visitado por Lily. Ella le trajo una corona enviada por Gold, quien no estaba contento de ver el nombre de Macha por todos los periódicos, ya que a Gold no le gustaba la atención. Lily también le informó que el tiempo de Macha había terminado y que no recibiría una segunda oportunidad, lo que lo sumió en otro pánico. Abby y Zack llevaron a Jake y la droga al casino de Macha, donde Abby finalmente derrotó a Jake en una partida de ajedrez mientras confesaba los detalles finales de la historia. Él y Zack eran los dos hombres en las celdas al lado de la de Jake, y siempre habían querido llevarlo con ellos. Pero Jake no estaba listo para aceptar la verdad, implicando que ellos eran solo productos de la imaginación de Jake. Sin embargo, Jake no tuvo tiempo de procesar esto, porque en ese momento los guardias del casino vinieron a llevarlo a Macha, quien tenía a la niña a su lado. Después de dejar caer la bolsa de droga al suelo, Jake le dijo a su sobrina que todo estaría bien, lo que volvió loco a Macha porque Jake aún no mostraba miedo, incluso con una pistola apuntando a la niña. La humillación hizo que las voces del ego en la cabeza de Macha concluyeran que Jake no podía hacerle daño a alguien que ya estaba muerto, por lo que Macha apuntó la pistola a su propia cabeza y apretó el gatillo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver.